Ser cristiano significa pertenecer a una iglesia. Nadie recibe la salvación y luego se queda dando vueltas por ahí solito, pensando si va a unirse o no a una iglesia. Y usted los escucha por ahí a esos creyentes. No, yo voy a cualquiera donde cuando sienta. Yo soy cristiano, pero yo no voy a ninguna porque yo con Dios y cosas más o menos parecidas, dicen algunas personas. Pero nadie se hace cristiano, acepta a Dios en su vida y se queda por ahí es como cuando un bebé nace en el hospital. Un bebé no lo ponen ahí en la plaza para ver qué pasa, o en un pasillo de maternidad. No, él se va a una casa, a él se lo llevan unos padres, a él lo llevan a una cama, a un comedor, a unos hermanitos. Nadie nace y se queda por ahí solito, aparte de una malvada que lo envuelve en una bolsa y lo deja en un basurero, que eso es lo anormal. Pero lo normal es que un niño vaya a ¿dónde? A un hogar, o una persona adoptada. Estar solito, ahora está sentado en el comedor de una familia comiendo con unos hermanos. Entonces la gente viene a Cristo, entonces necesita ser bautizada. Bautizado significan dos cosas: tanto el bautismo en agua, inmersión, como el bautismo de comunión. Bautizarse es meterme en, lo literal es agua, pero la otra forma de entenderlo es participar de la comunión de la iglesia, empezar a disfrutar del compañerismo con otros creyentes, bautizados en la comunión de la iglesia. Entonces, considerar a Cristo como Señor. ¿Para cuántos de ustedes Jesús es su Señor? Como unos 36 alcancé a contar. Ok, si Jesús es tu Señor, debes unirte a la iglesia. Pero yo ya estoy aquí hace 5 años. Ok, tener formalidad. Pudiésemos hablar del club, una escuela de deportes. Todos hablan de membresía. ¿Quién es el miembro del club de los parrilleros? No es que no, yo soy afiliado, pago no sé si una cuota o recibo unos derechos y unos deberes. El club de abogados, me imagino que uno se registra y paga y está al día y todo lo demás. Y entonces a mí me tienen dentro de la membresía del colegio de abogados o qué sé yo, cualquier otro de estos clubes. Toda la gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, cristianos y no creyentes, cuando oyen hablar de la iglesia, normalmente entienden que se están refiriendo a las personas. Cuando yo digo, esa iglesia sí se porta mal, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿A las paredes? No, a los miembros, a la gente, a las personas que hacen vida allí. Por eso cuando tú das mal testimonio o saben que eres cristiano y haces algo que de pronto no está correcto, la gente dice, ¿y eso que él es de la iglesia? Él es parte, él es uno de ellos, miembro. Y nadie dice, bueno, es que él es humano y todos se equivocan. ¿Sabe qué dicen? Todos son igualitos. Todos esos evangélicos, o evangélicos como dicen algunos, son idénticos. Entonces a nosotros nos tratan en manada. Y es una cultura tratar a toda persona en manada.
Cuando uno dice, es que todos los sacerdotes son pederastas, ¿eso es verdad? No, algunos fallaron. Es que todos los políticos son corruptos. No, pues hay algunos que han hecho cosas no santas, pero me imagino que hay gente honrable en todo lugar. Que todos los pastores son... No, algunos hemos fallado, pero hay gente buena. Entonces nos tratan en manada y de eso necesitamos pues hablar en esta mañana. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26. Dice que dos de los líderes emergentes de la iglesia, Bernabé y Saulo, ¿qué dice? Se congregaron allí todo un año. ¿Con quién? Con la iglesia. Es decir, que se congregaban ¿con quién? Con otros que estaban ahí reunidos. Iglesia es la gente que estaba participando, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes se les llamaban los del camino, y ahora por primera vez en Antioquía, después de que Pablo y Bernabé estuvieron congregándose ahí con la iglesia, con la gente, se le llamó por primera vez los cristianos, los seguidores de Cristo, los que están identificados con ese tipo que murió en la cruz, los que estaban siguiendo a ese hombre. Capítulo 12 ahora, versículo 1. Encontré anoche versículos que hablaban de la Biblia, faltándole hoy muchos. En aquel mismo tiempo, cuando se les empieza a llamar y reconocer e identificar como esos los del camino, los cristianos esos, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mire lo que dice: a algunos de la iglesia, a algunos de los que se congregaban, de los participantes, de los que se identificaban con esos que seguían a Jesús, algunos de la iglesia. Necesitamos algunos de la iglesia este viernes porque vamos a pintar. Vinieron algunos de los miembros, de los participantes, y ayer los que vinieron a dar la última barridita y lavada de baños y organizaron abajo y todo lo demás. Algunos de la iglesia. No dijimos, a ver, en Plaza Bolívar alguien quiere ayudar a pintar. No, a los miembros, a los que participan, a los que somos parte. ¿Está bien? Entonces Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Imagínense que venga Herodes aquí y diga, bueno, necesito escoger 10 de esta iglesia para maltratarlos. ¿Quiénes se ponen de voluntarios? A ver, algunos, a Vladimir, anótele allá la placa. Enviamos a algunos que se capaciten en Medellín y todo eso. Saltando al capítulo 14, versículo 27, libro de los Hechos, 14, 27. Y habiendo llegado y reunido a la... ¿Qué significa reunido a la iglesia? A los miembros, a la gente, a los participantes, a los identificados con los del camino. Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Eran algunos de los apóstoles que estaban visitando otras regiones y vinieron de regreso a la iglesia y estaban contando la forma como Dios los había usado en predicar el evangelio. Ser miembro de la iglesia significa ser uno de los que forman, constituyen, son parte de la iglesia. Y ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son. ¿Perfecto? No podemos hablar de una iglesia local sin hablar de sus miembros. Vamos a hacerle una invitación a esa iglesia para que venga al concierto. ¿Quién espera que vaya al concierto? La gente, los miembros, los hermanos de esa congregación.
Amén. Ahora, la esencia misma de la existencia de la iglesia se basa en el mensaje de Jesús. Y si yo preguntara en esta mañana, ¿qué es la iglesia? Es muy posible, no lo voy a hacer, que encontremos diferentes opiniones o definiciones. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios, los hermanos reunidos, la asamblea, no sé qué, el cuerpo de Cristo, la extensión de Dios, no sé qué otras cosas. Y todo eso es parte. Pero la esencia se basa en el mensaje de su Dios, del Señor de la iglesia, del Padre de la iglesia, del fundador de la iglesia, del inventor de la misma, Dios. Y nosotros estamos unidos generalmente de forma individual a una iglesia, pero también estamos correlacionados con otras iglesias. Yo desde el año pasado empecé una iniciativa que se llama Red de Iglesias e invité a un grupo de pastores que son solos, que no tienen de pronto ninguna organización detrás de ellos, y les dije: reunámonos una vez al mes y tomemos café y compartamos, y llevamos ya algunos meses haciendo, y ahora somos 20 iglesias las que estamos reuniéndonos de aquí de la ciudad, unas 2 de Rubio, unas 2 de Barquisimeto, una de Palmira, una de Torbes, y así más o menos. Estamos correlacionados. Pastor Otto, ¿usted es independiente? No. Yo ando conectado con otros, yo no ando solo. Entonces yo me uno a una iglesia, y es bueno que la iglesia esté conectada con otras iglesias, porque somos miembros de esa iglesia. Y los cristianos se identifican colectivamente a sí mismos como iglesias. Esto lo podemos ver en la manera de hablar de sí mismos. ¿Cómo hablamos nosotros de nosotros mismos? Vamos a ver Daniel, Hechos 8:3. Y quiero que se lleven estos versículos, porque mi anhelo es que usted tenga fundamentos del por qué quiere estar en la iglesia. Pero para usted saber que quiere estar, primero debe saber de qué se trata el asunto. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y se iba casa por casa y agarraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero a las casas ¿de quién iba Pablo? ¿A quiénes estaba asolando? Dice que era a la iglesia. Entonces se iba a las casas de los hermanos de la iglesia. No era casa cualquiera, no era cuando eran identificados como miembros de la iglesia, a esas casas iban y los arrastraban y los llevaban y los metían presos. Algunos de ellos fueron pues brutalmente matados y los metían a la cárcel. Capítulo 11, versículo 22. Estamos pasando por el libro de los Hechos de forma rápida, y usted quiero que lea todos esos pasajes, si usted pudiera anotarlos. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la gente. ¿Será que la iglesia tiene una oreja allá afuera en el portón? No, la iglesia es los oídos de la gente. Perdonen que sea tan insistente. A la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Qué estaba pasando allí? Estaban predicando, y solo le estaban predicando a los judíos, pero en algún momento se fueron a un sitio llamado Chipre y empezaron a predicarle a unos griegos, si mal no estoy, y los griegos no eran judíos, eran gentiles, y estos griegos también empezaron a convertirse y a decir: wow, qué cosa. Y dice que enviaron a Bernabé para que se fuese hacia esas regiones para consolidar el trabajo de esa gente que se estaba convirtiendo, porque la orden era predicar solo a judíos, pero se estaban arrimando gente no judía, entonces también les predicaron. Y qué lindo que esa noticia de esto que estaban haciendo
discípulos, predicándole también a los no judíos, llegó a oídos de la iglesia ese testimonio. 12:5, avanzando, capítulo 12, versículo 5. Pedro estaba preso, estaba custodiado en la cárcel, pero sus hermanos, los miembros de la iglesia, ¿qué estaban haciendo? La iglesia hacía oración. La iglesia, repito, ¿es quién? Gente. La iglesia es gente, hombres y mujeres de compromiso. La iglesia, personas, gente de carne y hueso, estaba allí orando: Señor, que lo suelten, Señor, que lo suelten. Es injusto que Pedro esté preso por andar predicando. Y dice que ocurrió un milagro y las puertas de la cárcel se abrieron y al ratico alguien tocó la puerta. ¿Y saben quién era? Pedro. Y alguien fue a ver. Allá hay un tipo orando. No, es Pedro. Y no le creían. No, está Pedro, está preso, estamos orando por él. Imagínense la fe de la iglesia, orando para que nos liberen, y apenas nos liberan, será posible que si es. A veces así le pasa a uno, ¿no? Cuando uno se le pierde las llaves del carro. Ay, Señor, que aparezcan las llaves. ¿Dónde tengo las llaves? Ay, Señor, dame un cerrajero que me cobre barato. Pero estás orando para que aparezcan o estás orando por el cerrajero. La fe tiene que ser como coherentes, creyendo hasta el final. La iglesia hacía oración sin cesar. Los miembros de la iglesia participaban de la oración. Hechos 15:3, avanzando un capítulo. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Yo estaba mencionando eso hace un ratico. Y miren lo que dice el versículo 4, ahí mismo. Ellos pues, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por ¿quiénes? La iglesia, y por los apóstoles y ancianos, y contaron, refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Fueron recibidos por la iglesia. Entonces, los cristianos usamos la palabra iglesia para identificarnos como parte de la vida en comunidad, algo que es corporativo y mayor que algo individual. La iglesia es más que nosotros. La iglesia es algo más amplio, es más gente. La iglesia local esta tiene algo que es mayor: la iglesia de Cristo en toda la tierra, en este caso en toda la ciudad. Entonces, cuando decimos iglesia, es que voy para la iglesia, voy a estar con los hermanos. Eso es lo que realmente uno quiere decir. Aunque siempre uno entiende que voy para la iglesia y voy para la organización media, pero es aquí a reunirme con los hermanos. Los cristianos poseen un poder especial y una identidad corporativa cuando se reúnen oficialmente. Cuando estemos juntos y vayamos a tomar alguna decisión, qué bueno en algunas de esas decisiones poder consultar la opinión, el punto de vista de la mayoría, porque en la multitud de consejos hay sabiduría. Ustedes no me lo van a creer, pero hay muchas cositas que yo hago aquí en la iglesia que no solamente pasan por mi mente, sino que yo le pregunto a Julio, a Alejandro, al equipo, a Yosmar, a Irene, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿No opinan? Bueno, y si no opinan, yo decido. A veces opinan y a veces cambiamos una fecha, mejor no lo hagamos así, mejor no lo hagamos así. Entonces, me encanta cuando ellos participan, porque en la iglesia estamos todos. 1 Corintios 11:18. Pablo dice, 11:18, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Dice, ustedes se reúnen como iglesia. La iglesia, repito, es la gente, y donde hay gente lo más probable es que pueda haber diferencias de opinión. Imagínense que
yo fuera a hacer una consulta para decirle, Julio, necesitamos comprar papel toalete, reunamos a toda la iglesia para ver qué marca les gustaría, ¿cuánto podría durar esa discusión? A algunos les gusta de 3 hojas, a algunos de 2 hojas, a algunos de 1 hoja, a algunos del caro, a algunos del barato, este rinde más, este más blandito. No, eso no tendría sentido. Julio, decídelo tú. Pero si es algo que tiene que ver con todos, necesitaríamos escuchar más voces. Cuando se reúnen como iglesia, es posible que tengan diferencias, ¿verdad? Entonces, la iglesia es una asamblea reunida y parece que tiene el poder para tomar decisiones. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, se conoce como la primera asamblea de la iglesia. La primera asamblea de la iglesia. Y ahí tomaron algunas decisiones porque algunos del judaísmo se estaban convirtiendo al cristianismo y ellos venían con unas prácticas. Entonces necesitaban discutir esos asuntos para ver qué iban a hacer con esos judaizantes, qué se iba a permitir y qué no iba a ser negociable. Entonces se hizo una asamblea. Ahora, ese bautismo del que yo les hablaba, que tiene que ver con bautismo en agua, con inmersión, también tiene que ver con esa comunión. Y yo quiero mostrarles algunos versículos donde la conversión y el arrepentimiento iba ligado automáticamente al bautismo. Vamos rápido porque ya está avanzando mi tiempo. Hechos 2:38, volviendo un poquito atrás. Cuando se estuvo predicando, el apóstol Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de la mano, arrepiéntanse y de una vez bautícense. Hoy en día la iglesia lo hemos complicado todo. A la gente le decimos: haga un curso de 2 años, haga una clase de no sé qué, venga para acá, pase 6 meses por allá y luego sí, porque vamos a tener un bautismo. Es todo un protocolo. En los tiempos de Pedro, la primera iglesia, arrepiéntanse, compañeros, de una vez bautícense en el nombre de Jesús para que sus pecados sean perdonados y recibirán de una vez al Espíritu Santo. Verso 41, 3 versículos adelante. ¿Qué pasó con los que recibieron la palabra? ¿Cuánto tiempo esperaron para bautizarse? Según lo que yo estoy viendo en este texto. ¿Se demoraron mucho o qué idea les da? Parece ser que recibieron la palabra y se bautizaron. Pero siempre piensen en el bautismo, tanto en agua como en el conectarse con la iglesia. Hay gente que viene por primera vez a la iglesia y espera que le rueguen 3 veces más, que lo visiten, que lo llamen. Ay, es que es muy temprano, que el domingo es el día que tengo para dormir, que es el día que viene mi abuelo, que yo visito, que no sé cuál. Y de pronto, invítame la entrada, a ver si de pronto. Y la gente se demora en integrarse a la iglesia. Aquí, ¿qué pasó? Los que recibieron su palabra, ¡pum!, de una vez se conectaban, se unían a la iglesia 1000, 2000, 3000, no le daban mucha vuelta al asunto. Amén. Se añadieron, miren, de una vez 3000 de los que oyeron la palabra se unieron a la iglesia. 8:12, capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe se le conoce como el evangelista, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Qué dice? Apenas oían el nombre del Señor, se bautizaban hombres y mujeres de una vez. 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Bueno, ahí les cuento para que lleguemos a este versículo. Ustedes saben que Pablo, antes de ser apóstol, era el perseguidor de los cristianos. Y una vez él iba en el capítulo 9, que él narra en el capítulo 9, que iba rumbo a Damasco a seguir trayendo personas a meterlas presos. Dicen que se le apareció el Señor y lo tumbó. Algunos dicen que iba en un caballo, no se sabe si en un camello, pero cayó al piso. ¿Y saben qué dice la Escritura? Que salió una voz que le dijo: épale, Saulo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy el Cristo. ¿Qué la tienes conmigo? A ver qué es lo que le pasa. Ay, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y se convirtió el hombre. Se convirtió Pablo de una vez. Y dice
que le pidieron que fuera a donde un tipo llamado Ananías. Le dijo, váyase a casa de Ananías, y ahí le tengo un mensajito a través de Ananías. Y entonces está hablando aquí con Ananías. Ananías le dice a Pablo, a Saulo en ese momento, ahora pues, ¿por qué te detienes? Pablo, levántate, bautiza y lava tus pecados. Usted anda haciendo mal, persiguiendo a los cristianos, invocando su nombre. Pablo, no des más vuelta, invoca a Jesús, ya conviértete, arrepiéntete de tus pecados. Tremendo. De una vez Pablo fue animado a bautizarse, a entrar a comunión. A Pablo luego lo llevan a una reunión, un hombre llamado José, que también se conoce como Bernabé. Lo invita a una reunión al apóstol Pablo. Imagínense, va entrando el apóstol, el Saulo, va entrando Saulo a la reunión. ¿Y qué pensaba la gente de Saulo? Ese es el que nos ha estado persiguiendo. Hey, Bernabé, ¿no será que te equivocaste? Bernabé tuvo que decirle a la gente, mire, yo he andado con Pablo y les cuento que el tipo se convirtió de veras. Y Bernabé le abre el campo a Pablo y llegan a ser el gran apóstol Pablo y Bernabé. Luego se divide, cada uno toma un camino. Pero Pablo se bautizó y de una vez, aún con la duda de los creyentes, Pablo viene y dice, hermano, sí, yo estuve metiendo, yo soy el que los metí a preso, pero oren por mí, hermano, yo me convertí, yo ahora creo en ese Jesús. Imagínense esa iglesia tan poderosa. Y Pablo se involucra. Y después le dicen, Alejandro, Noel y Julio, ustedes van a ser de la célula de Pablo, ustedes vienen a ver cómo lo discipulan. ¿Qué? ¿Me lo van a delegar a mí? No, eso es muy difícil. Es tremendo. De pronto a la iglesia va a venir gente difícil, con conflictos, con traumas, y te lo van a asignar para que le cuides, para que le ayudes, para que lo ames. Así como un día me aceptaron a mí. Yo un día llegué a la iglesia borracho, y había un lugar de oración que se llamaba el oratorio. Y así borracho llegué y me quedé dormido en el oratorio. Cuando me desperté, yo estaba en mi casa, mi pastor me había llevado el sábado a mi casa. Así que este angelito tendría bastante historia que contarle. Pablo no era, yo también era tremendo. Y cada uno de nosotros éramos terribles, ¿no? A los cristianos se les manda separarse del mundo y no asociarse oficialmente con él. Si usted mirara 1 Corintios, si quiere ponlo, capítulo 5. Capítulo 5. Porque no quiero solo mencionarlo porque van a pensar que es invento mío. Pásate ahí, 1 Corintios capítulo 5. No tengo mi Biblia aquí a la mano. Mira a ver si el versículo 6. Dale, pasa hasta donde diga, no se junte con los fornicarios. El 16. No llega el 16, entonces el 9. Le diga aquí está. Mire, Pablo le está diciendo a los corintios, mire, ustedes no se junten con los fornicarios. Así que a usted le tocaría dejar más de la mitad de sus amigos y hermanos. No se junten con los fornicarios, hasta con familiares suyos le tocaría abandonarlos. Salte al versículo 10. Bueno, pues no solo hablo de los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Tampoco se junten con los avaros, con los ladrones. Ahora sí se quedó sin amigo usted. O con los idólatras. Ahora sí no tiene nadie en su lista. O con los idólatras. Pues en tal caso les tocaría salir del mundo. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Si usted se va a poner a pensar en que no se puede juntar con nadie malo, no, le tocaría salir del mundo. Porque en el mundo hay gente con alguna pata chueca. ¿Sí lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Entonces Pablo no está del todo de que nosotros no nos juntemos con nadie, no. Mire, hay gente que tiene ciertas conductas abiertamente dañadas, de lejitos con esa gente. Pero claro, también te va a tocar juntarte con X y Y personas y bueno, estamos en el mundo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero si usted mire, yo tengo 2 amigos que son sicarios y toda la cosa. Mire, aléjese de ahí, porque usted va a ir preso aunque usted no tenga sus manos juntadas. No se meta en ese paquete.
pero que algún día va a evangelizar a alguien y de pronto los toque radical, bueno, en el mundo estaremos revueltos con gente mala. Gracias, Daniel, por ese versículo, que quería solo mencionarlo, pero me parece muy importante. Entonces, lo que Pablo está diciendo, Pablo no nos llama a separarnos del mundo, sino tener cuidado con ciertas personas que pueden ser terribles y debes tener muchísimo cuidado, porque en el mundo estamos. Ok, ¿tiene más tarea para la tarde? ¿Qué dice 2 Corintios 10:3? La vida y la autoridad de la iglesia, estoy casi terminando, moldea la vida de sus miembros y las dirige. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ok, estamos en este cuerpo, pero no nos enredemos en todas las cosas de este cuerpo, porque hay muchas cosas. Estamos en esta carne, pero no debemos conducirnos según esta, porque la carne es peligrosa, ¿verdad? Gracias por ese texto. Decía entonces que la iglesia nos moldea. Hay una frase que dice: uno llega a la iglesia y luego agarra la forma de la butaca que lo recibe o de la silla que lo recibe. Usted llega a la iglesia y si lo recibe una iglesia que es rígida, usted agarra esa forma rígida. Si usted llega a esta iglesia, agarra una forma chévere, porque el pastor es chévere. ¿No le parece que yo soy una persona chévere? Relajadita, así, sabrosa. Claro, mi esposa dice, viva con él para que vea. Entonces, cada persona y cada iglesia va teniendo una forma del proceso. Mire, usted tiene, eso ya me llamó una señora que era de esta iglesia desde el año 1998. Yo la conozco a esa persona. Me dijo, Pastor Otto, ¿usted de casualidad tiene en los archivos de la iglesia un certificado de bautismo? Porque yo me bauticé muchos años atrás. Y le dije, mire, no, yo puedo tener algunas historias del año 2001 para acá, pero entonces usted es una iglesia muy desordenada que no tiene los archivos del año 98, porque me parece muy irresponsable de su parte. Y me dijo hasta de que yo le dije, mire, yo del 2001 para acá puedo responder, pero de ahí para atrás del 98 ni sé quién era el pastor, no sé. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque en la iglesia donde me estoy congregando me exigen certificado de bautismo o no me reciben en la membresía de la iglesia, o si no me exigen que debo bautizarme de nuevo, y yo ya me bauticé y me parece que eso es una falta de respeto por el Señor. Y volvió y me dijo otras palabras ahí. Le di entonces algunos consejos. Le dije, número 1, pide que te acepten sin certificado de bautismo, porque esa iglesia donde tú te congregabas era tan irresponsable que no tienen tu certificado de bautismo. Número 2, bautízate y empieza. Número 3, no vayas a esa iglesia. Número 4, te espero por aquí cuando quieras, yo no te voy a pedir eso. Pero le di 4 opciones para que hiciera todo su proceso. Entonces le decía esto porque la iglesia te moldea. Si tú no aceptas la formación de la iglesia, hay gente que acepta algunos términos, hay gente que en esa iglesia les predican de esta manera y todos ellos terminan repitiendo lo mismo, predicando de esa manera, creyendo de esas formas. Hay gente que va a otra iglesia y les exige que sea de esta forma, que haga el proceso así, así, así. Bueno, cada iglesia tiene su forma. Entonces la iglesia te moldea. Si tú en algún momento, escuche esto, también lo hizo Jesús, sientes que esta no es tu casa, no es tu iglesia, no es tu doctrina, no estás de acuerdo, no te parece, no te gusta, etcétera, creo que hay un mensaje de Dios para ti, posiblemente. ¿Cuál es el mensaje? Que esta no sea tu iglesia. Jesús una vez le dijo a la gente, ¿ustedes quieren irse también? Pues Dios los bendiga. ¿Y sabe qué dijo Pedro? No tenemos a dónde ir, solo tú tienes palabras de vida eterna, nos quedamos. Entonces, la iglesia te moldea y tú tienes que irte ajustando a esta iglesia, a sus... No, es que mi otra iglesia, nosotros nos reunimos era a las 7 de la mañana y ayunábamos 7 veces a la semana, y entonces aquí veo que no ayunan sino una vez al año, entonces a mí no me gusta. Que el Señor le bendiga.
Aquí lo hacemos así, la cena del Señor la hacemos así, el bautismo lo hacemos de esta manera, nuestra evangelización es así. Cada persona se va ajustando a la iglesia que lo recibe. ¿Eso se entiende? Y lo último que quiero decirles: a los líderes cristianos se les hace responsables por sus ovejas. Yo soy responsable por ustedes. Yo quiero cuidarle a ustedes. Mi primer mensaje en este inicio del año. La próxima semana les voy a poner un video de algo muy lindo que escuché, y dura como unos 5 minutos, Dios mediante lo paso para que lo tengan y lo compartamos. Digo esto porque yo quiero cuidarle a usted. Yo no voy a controlarle a usted, ni yo voy a tener señorío sobre usted, pero yo quiero cuidarle porque yo soy responsable por las personas que Dios traiga a esta congregación. Primera de Pedro 5:2, ¿qué dice? Apacienta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza. Le está hablando a los líderes de la iglesia, a los ancianos, pastores. Cuiden de ella no por fuerza, sino voluntariamente, con amor, no por ganancia deshonesta, no por motivaciones de dinero, sino con ánimo pronto. Yo quiero cada domingo que tenga la oportunidad de estar aquí, hacerlo con ánimo, con entusiasmo, con fuerza, con alegría. Ojalá tener salud para decirles lo que hay en mi corazón de la palabra del Señor cada semana. Cuidando de la grey, apacentar, alimentar, cuidar la grey que está entre ustedes, pastores. Cuiden de ella. Entonces yo tengo un llamado. ¿Cuál es mi llamado? Cuidarles a ustedes. Mire, porque no ha vuelto, mire qué ha pasado, mire, ojo con eso. A veces uno no se da cuenta de todo, pero uno tiene gentecita ahí que le cuenta: pastor, ¿sabe que fulano? A que usted lo llame. Bueno, y tratamos de hacerlo, o alguien acá en la iglesia lo hace. Y el mismo Pablo le dice, Pablo le dice también en Hechos 20:28, algo bien lindo a los líderes o los ancianos o a pastores de la iglesia de Éfeso. Ese era Pedro el que estaba hablando, ahora es Pablo. 20:28 de Hechos. Ok. Por tanto, mirad por vosotros. Pablo le está diciendo a los líderes, miren sus vidas primero, cuídense ustedes, y después de que ustedes sean líderes sanos, saludables, ¿qué deben hacer? Ahí sí, cuiden el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispo. Hay un rebaño y el Señor a mí me ha puesto como obispo. Yo soy su obispo. Eso sí, no me vaya a decir obispo, porque me aumenta como 40 años. El Espíritu Santo me ha puesto por obispo. ¿Sabe qué significa la palabra obispo? Supervisor. El que va a supervisar. El Espíritu Santo, Pastor Otto, te ha puesto para que supervises, para apacentar ¿qué? La iglesia del Señor. ¿Y cuál precio costó esa iglesia? La sangre propia de Cristo. Ustedes son muy, pero muy valiosos. Dígale al que está a su lado: ni te imaginas cuánto vales. Y ustedes, con todo el valor que tienen, el Señor a los líderes nos ha puesto para cuidarles. Ahora, yo sé a quién voy a cuidar. A los miembros los voy a cuidar. ¿Usted no es miembro? Puede venir todos los domingos, pero mi compromiso primario es ¿con quiénes? Con los miembros. Cuando digo cuidar, es inventarme programas para que usted participe, hacer actividades para que usted crezca, etcétera, etcétera. Porque posiblemente en el año 2023 no vaya a la casa de todos ustedes a preguntarles cómo están, pero sí a través de grupos, las mujeres, los jóvenes, los hombres, inventando formas para que todos ustedes estén bien cuidados y bien atendidos. ¿Y saben algo? En la Biblia hay historias de expulsión. ¿Podría el pastor Otto expulsar a alguien de esta iglesia? Pero si no es miembro, ¿lo puedo expulsar?
No, él no es miembro, ¿cómo lo expulso? Sino que esa palabra suena como fuerte. Una vez tuvimos un caso aquí en nuestra iglesia de una persona que estaba con actitudes muy groseras, muy antipáticas, y lo sentamos, un grupo de líderes, lo sentamos. Mire, amigo, usted ha sido lindo, hemos comido juntos, hemos servido, pero no sé qué pasó con tu corazón, no sé, de un tiempo para acá algo pasó en tu vida, no sabemos por qué tu antipatía, tu grosería, tus malos gestos, y estás contaminando, no te hace bien eso. Y yo quiero decirte algo, yo no puedo echarte de aquí porque pues, a mí no me han echado, yo también he sido tremendo. Pero sí puedo decirte algo, a menos que tu comportamiento sea corregido, tú no serás bienvenido a estar en medio de nosotros, porque pues, ¿cómo? ¿Alguien más tiene algo para decir? Sí, fulanito, usted no sé qué ha pasado, nosotros te amamos, tú has sido lindo con nosotros, tu esposa, tus hijos. Amén. Vamos a orar. ¿Me permites orar por ti? Y cerré yo mis ojos inocentemente. Yo creo que yo nunca había hecho una oración tan ungida, porque empecé, Señor, bendice a nuestro hermano, que con tanto cariño hemos servido juntos en estos años. Te pido que lo bendigas, Señor, te pedimos que algo cambie en su vida para que disfrute en medio de nosotros. Oré en el nombre de Jesús. Amén. Cuando abrí los ojos, el hermano había sido arrebatado, se había ido el hombre. Una oración ungidísima, el rapto de la persona. Se fue. Pregunto, ¿aceptó la recomendación? ¿Aceptó la voz cariñosa, la reconvención que le hicimos, la exhortación amorosa? Entonces los líderes podemos decirle a alguien en algún momento, miren 1 Corintios 5:13, porque ahorita sí voy a empezar el mensaje. 1 Corintios 5:13, porque los que están afuera Dios juzgará. Los de la calle no podemos hacer nada con ellos, pero los que deciden ser miembros, parte de la iglesia, es lo que dice: quitad pues a ese perverso de entre nosotros. ¿Qué había pasado? Era una persona que había hecho unas inmoralidades, se estaba acostando, no sé si era con la suegra o con la yerna o con la nuera, yo no sé, era un rollo que tenía de inmoralidad terrible, y la iglesia se había reunido para revisar qué vamos a hacer con ese hermano. Él dijo: yo con los de afuera no tengo nada que hacer, Dios los juzgará, pero a este perverso hay que correrlo de la iglesia. Ahí está, miren, quitad pues a ese perverso de entre nosotros. Es decir, la iglesia puede amonestar seriamente y decirle a alguien: tú no eres bienvenido a estar con nosotros. El año pasado vino a esta iglesia una persona, yo no sé, ¿de dónde viene? De la iglesia, ¿qué te pasó? Me contó su historia, bienvenido. Pero él había fracasado en su noviazgo, en sus amores. Y lo primero que me dijo: pastor, yo necesito que me pases toda la lista de las solteras de la iglesia, porque yo tengo unos propósitos muy chéveres aquí en la iglesia. Y yo le dije que ¿qué? Venga para acá, venga, jovencito. Para su tranquilidad, soltera, ya no está en la iglesia. Imagínese, tengo que hacerlo, amigo. Dios me lo bendiga, no es bienvenido a estar aquí, si ese es su corazón y sus motivaciones. Y no sé si alguna de ustedes les disparó, no lo sé. Y así sucesivamente. Es decir, a ese perverso, es un perverso, quítenlo entre vosotros. Es decir, la iglesia puede expulsar, puede amonestar, puede hacerlo. Hay pastores que pecan y la organización viene y dice: hermano, usted no puede estar en esa iglesia, lo mandan para otra ciudad a 3 años de restauración, o cada organización tiene sus propias dinámicas, ¿no? No puedes expulsar a alguien de la iglesia a menos que esa persona participe activamente o sea miembro. Y terminemos con Tito. Tito 3:10, mi último versículo. Al hombre que cause divisiones, que sea conflictivo, que todo el tiempo sea un rollo, que no se componga. El hombre que cause divisiones
después de una y otra y otra y otra y otra vez, ¿qué dice? Ya, hermano, usted no le da más, hermano. Ay, pastor, a usted le falta amor. La Biblia lo dice, hay que hacerlo. Porque un mando dañado, ¿qué hace? Daña a los demás. Daña a los demás. Entonces, el que cause división. Jesús en Mateo capítulo 18 establece que si hay problemas entre dos hermanos, se sienten y hablen. Y que si no se pueden poner en acuerdo con la situación de ese hermano, ¿qué dice la Escritura? Que llame a un testigo, ya sea entre dos. Y si ese hermano no se acomoda, ¿qué dice la Biblia? Que se lo digan al resto de la iglesia. Hermano, este tipo anda en esta y esta conducta. Se lo dije en privado, se lo dije con testigos y no tengo más nada que decir. Sino decir, ¿qué dice la iglesia? ¿Me entienden? Y dice, tenle por gentil y por publicano. Y tenerle por gentil y publicano no significa votarle. No, significa él necesita nacer de nuevo. Él necesita ser ayudado. Él necesita un proceso donde la obra de Dios aparezca en su vida y en su corazón. Solo así serás bienvenido a la comunión de la iglesia. Amén.